¡Hey! Estás escuchando Cuentos Podcast con Emanuel, Mónica y yo, Vania. Capítulo 17. El Monte de las Ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a la mente esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. En Sonora. Imposible. Una vez aguijoneada la imaginación, es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle la rienda. Por pasar el rato me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. Amén. Atad los perros, haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de todos los santos y estamos en el monte de las ánimas. ¡Tan pronto! Hacer otro el día, no dejara yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del Moncayo han arrojado de sus madrigueras. Pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración de los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campaña, su campana en la capilla del monte. En esa capilla ruidosa, va, ¿quieres asustarme? Ruinosa, vean. Sí, están leyendo lo que quieren ustedes. Otra vez. En esa capilla ruinosa, va, ¿quieres asustarme? No, hermosa prima, tú ignoras cuánto sucede en este país, porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua. Yo también pondré la mía al paso, y mientras dure el camino te contaré esta historia. Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos. Los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos, y todos juntos siguieron a sus hijos Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia. Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prometida historia. Ese monte que hoy llaman de las ánimas pertenecía a los templarios. ¡Ah, mi moco! ¡Qué asco! Cuyo convento ves allí a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Pero acá, otro contexto, los templarios eran malos. Acá eran un cártel. Suena como agrupación, como los temerarios. Eran los caballeros, no. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por parte del puente, haciendo en ello notable agravio a su nodo. Eso Es que iba en el caballo, pasó por un bache. Perdón, a sus nobles de Castilla, que así hubieran solo sabido defenderla como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos. Los hidalgos de la ciudad. Estoy leyendo los bien hidalgos. horrible, veas. Y los hidalgos de la ciudad fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban casa abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto. Ahora, ¿qué es el coto? Es cuando echan relajo. Es puro coto. No sé qué sea, no sé a qué se refiere. A pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos, hundió la voz del reto y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron de ella las fieras. Antes la tendría... Le dio un derrame. Se cayó de caballo. ¿Qué le pasó? Aquí entra el caballo en su cabeza. ¿Qué le pasó? Me caí. Antes las tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa.
El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. ¿Arruinarse de hacerse ruinas o arruinarse de que estaba fea? Las dos cosas. Así es. Sigo yo. Desde entonces, dicen que cuando llega la noche de difuntos, se oye de hablar. Muy inclusive. Se dice que en la noche las estrellas salen. Salen. Yo pienso en ti, mi amor. No. Que me hiciste en mi cabeza. Ya bueno. Desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos se oye doblar sola la campana de la capilla y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, como envueltos van rodando en el monte envueltos. La colina, Colina abajo. Y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos, como silba una culebra. Ándale. Y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche. La relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron el resto de la comitiva, la cual, después de incorporárseles los dos jinetes, se perdió por entre las estrechas y oscuras calles de Soria. Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica del palacio de los condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor iluminado. Algunos grupos de damas y caballeros alrededor de la lumbre conversaban familiarmente, y el viento azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón. Solas dos personas parecían ajenas a la conversación general: Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos, absorta en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. Ambos guardaban hacía rato un profundo silencio. Las dueñas referían, a propósito de la noche de difuntos, cuentos temerosos en los que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel, y las campanas de la iglesia de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste. ¡Hermosa prima!, exclamó al fin Alonso, rompiendo el largo silencio en que se encontraba. Pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales, sé que no te gustan. Te he oído suspirar varias veces. ¿Acaso por algún galán de tu lejano señorío? Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. Todo un carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa contracción de sus delgados Lo volteé a ver labios. como la Rosalía, ¿no? Con su chicle. Ándale. Tal vez por la pompa de la corte francesa, donde hasta aquí has vivido. Se apresuró a añadir el joven. De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos, quisiera que llevases una memoria mía. En su memoria, no con un chorro de canciones que De los temerarios. Una de 1 tera. Ya lo sé, Ya lo ya lo sé. que te olvidan. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. Qué hermoso estaría sujetado un velo sobre tu oscura cabellera. Ya ha prendido el de una desposada. Mi padre se lo regaló a la que me dio el ser y ella lo llevó al altar. ¿Lo quieres? Ella se la quiere ligar, ¿no? Y andan muy modo norteño activado. Sí, pero es su prima. A la Tit, prima, tit, a la sí. prima que... Tit, 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 No sé en el tuyo, contestó la hermosa. pero en mi país una prenda recibida compromete una voluntad. Solo en un día de ceremonia
Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un deudo, que aún puede ir a Roma sin volver con las manos vacías. El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven, que después de serenarse dijo con tristeza: Lo sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos, y el tuyo entre todos. Hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío? Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya, sin añadir una palabra. Interesada la diatriba. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio, y volvióse a oír la cascada voz de las viejas que hablaban de brujas y de trasgos, y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ojivas y el triste y monótono doblar de las campanas. Al cabo de unos minutos, el interrumpido diálogo tornó a anudarse de este modo. Y antes que concluya el día de todos los santos, en que así como el tuyo se celebra el mío, y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo harás? Guiño, guiño. Dijo él, clavando una mirada en la de su prima, en la que brilló como Mis un ojos están relámpago, acá. iluminada por un pensamiento diabólico. ¿Por qué no? Exclamó ésta, llevándose la mano al hombro derecho como para buscar alguna cosa entre los pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro. Su monedero que tenía en las chichis, ¿no? Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió: ¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería? Y que por no sé qué emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma. Sí. Pues se ha perdido y pensaba dejártela como un recuerdo. ¿Se ha perdido? ¿Y dónde? Preguntó Alonso incorporándose de su asiento y con una indescriptible expresión de temor y esperanza. No sé, en el monte acaso. Lo quiere perder, qué malvada. Es una ánima. Es que él la estaba acosando. ¿En el monte de las ánimas? Murmuró, palideciendo y dejándose caer sobre el sitial. Luego prosiguió con voz entrecortada y sorda: Tú lo sabes, porque lo habrás oído 1000 veces. En la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores, no habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates como mis ascendientes. He llevado a esa diversión, imagen de la guerra, todos los bríos de mi juventud, todo el ardor hereditario en mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres. Yo he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida. Y nadie dirá que me ha visto huir en peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda y volaría gozoso como a una fiesta. Y sin embargo, esta noche, ¿a qué ocultártelo? Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan la oración. Ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. Las ánimas, cuya sola vista puede helar de olor. De olor. Huele Es chinito. muerto. Huele a puro. Puede helar de horror la sangre del más valiente. La sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa dónde. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido exclamó con un tono indiferente y mientras atizaba el fuego del hogar donde saltaba y crujía la leña arrojando chispas de 1000 colores: Oh, eso de ningún modo. ¡Qué locura! Ir ahora al monte por semejante friolera. Una noche tan oscura, noche de difuntos y cuajado el camino de lobos. Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan especial que Alonso no pudo menos de comprender toda su amarga ironía. Movido como por un resorte, se puso de pie, se pasó la mano por la frente, como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón, y con voz firme exclamó dirigiéndose a la hermosa, que estaba aún inclinada sobre el hogar, entreteniéndose en revolver el fuego: Adiós, Beatriz, adiós, hasta pronto.
¡Alonso, Alonso!, dijo ésta, volviéndose con rapidez, pero cuando quiso o aparentó querer detenerle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel rumor que se debilitaba, que se perdía, que se desvanecía por último. Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. Había pasado 1 hora, 2, 3. La medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía. Cuando en menos de 1 hora pudiera haberlo hecho. «Habrá tenido miedo», exclamó la joven cerrando su libro de oraciones y encaminándose a su lecho, después de haber intentado inútilmente murmurar algunos de los rezos que la iglesia consagra el día de difuntos a los que ya no existen. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído a par de ellas pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. «Será el viento», dijo, y poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse. Pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas de alerce del oratorio habían crujido sobre sus goznes con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas y luego las otras más cercanas. De todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden, estas con un ruido sordo y grave, aquellas con un lamento largo y crispador. Después silencio, un silencio lleno de rumores extraños. El silencio de la medianoche, con un murmullo monótono de agua distante, lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota no obstante en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. Oía 1000 ruidos diversos. Se pasaba la mano por la frente, tornaba a escuchar. Nada. Silencio. Veía con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas direcciones, y cuando dilatándolas las fijaba en un punto, nada. Oscuridad. Las sombras impenetrables. «Bah», exclamó, volviendo a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada de raso azul del lecho. «¿Soy yo tan miedosa como esta pobre gente, cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecidos?» Y cerrando los ojos intentó dormir, pero en vano. Había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse, y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo, y arrebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía, y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire, y las campanas de la ciudad de Sorie, unas cerca, otras distantes, doblaban tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó 1 hora, 2, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora. Vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, «Es tan hermosa la luz clara y blanca del día», separó las cortinas de seda del lecho, y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron, y una palidez mortal decoloró sus mejillas.
Sobre el reclinatorio había visto sangrienta y desgarrada la banda azul que perdiera en el monte, la banda azul que fue a buscar a Alonso. Ya se la llevó el cadáver de Alonso. Digo, la ánima de Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta de horror. Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, se aseguró que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla, levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y caballeros sobre osamentas de corceles, perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos, y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Se volvió loquita. O sea, ya le perdió el miedo al Monte de las Ánimas y se fue a buscar al Alonso. Que estaba loquita. Bien, pues esta historia es de Gustavo Adolfo Bécquer, que es uno de los mejores poetas del mundo. Sus obras han sido aclamadas internacionalmente y está considerado como el poeta nacional de España. Este poeta español escribió sobre todo poemas de amor. A menudo usaba un lenguaje sencillo con un ritmo que hacía que sus poemas fueran fáciles de leer y memorizar. Su padre, que se llamaba José Domínguez Bécquer, murió en 1841. Durante esta época, Bécquer fue abandonado por su madre, Joaquina Bastida, en un orfanato a una edad muy temprana. Perdió a su padre a los 5 años y su madre murió 6 años después. Tras la muerte de sus padres, su vida fue muy compensada por el amor que recibió del resto de su familia, sobre todo de su madrina, Manuela Moneja Moreno, y por la permanente actividad de Bécquer en la pintura, la escritura y la música. Gustavo comenzó su educación en la Escuela Abad de San Antonio. En 1846 se matriculó como alumno en el Colegio de San Telmo. Pasó unos meses en Toledo con su madrina, Manuela Monejay Moreno, y su tío Joaquín Domínguez Bécquer. Fue también enviado a una escuela privada para niños en Toledo, donde fue un caso serio de tuberculosis. La enfermedad apareció por primera vez en 1857. Bécquer comenzó a coquetear con las letras y las rimas y escribir historias sobre su vida. Entonces, como les decía hace un momento, él escribió principalmente poesía de amor y es considerado uno de los más grandes poetas españoles románticos de todos los tiempos. Gustavo Adolfo Bécquer es un gran ejemplo de un poeta que usó su oficio para explorar la condición humana. Su trabajo a menudo se describe como trágico y existencialista, con temas de soledad y aislamiento. La poesía de Bécquer se inspiró en gran medida en la naturaleza, especialmente en el campo cercano a su casa, en Sevilla, y su obra más influyente es una conocida por todos, Poemas y leyendas, que es muy recomendable para cualquier amante del género. Su verdadero nombre fue Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. Como el tercer apellido de su padre, Bécquer, procedente de un antepasado flamenco, lo usó para firmar sus escritos. Su obra más famosa, sin dudas, es Rimas y leyendas, que es una recopilación de sus poemas y cuentos. Hoy en día, esta última se considera una de las obras clásicas y obligadas de la literatura hispana. Y el poema más famoso de Bécquer es el aclamado Rima 52. Volverán las oscuras golondrinas. Déjenme nada más decirles dos. Bueno, a lo mejor y se los leo. ¿Quieren que se los lea? Sí. Eso sí, nada más aclarando que yo no sé declamar, ¿verdad? Yo lo voy a leer con muchas ganas, pero no soy experto. Ajá. Dile a Alexa que lo lea. Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas
no volverán. Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán. Tan, tan. Así no te amará jamás. Ese es como el más famoso de sus poemas, el poema 52 de su recopilatorio. Volverán las oscuras golondrinas, como ven. Yo la verdad no había escuchado el poema. Es la primera vez que... ¿Ya lo habéis escuchado? No lo había escuchado. También Okay. él es autor del que dice, y me preguntas tú qué es poesía son algo así. Eres tú. Ajá, tus ojos, no sé qué, con tu pupila, y poesía eres tú. ¿Sí, no? No sé. A ver, lo voy a buscar en este preciso momento. Sí. La verdad, para ser honesto, no soy muy fan de la poesía, no la leo. Yo también no leo mucho poesía. Sabía de su existencia, más bien, pero no había escuchado, no había leído nada de él, pues. Ni poemas, ni cuento, ni nada. El que leímos la vez pasada también era de él, ¿no? No. No me ¿El acuerdo. tuyo? Sí. Entonces sí había leído. Entonces retiro lo dicho. No, sí, acabábamos de leer. La de los ojos verdes era de él. Sí, según yo sí, que dice... ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Qué romántica. Romántica está. Sí. Está bonito. Uh-huh. A mí me gustó mucho el cuento. Siento que... No, o sea, no habla nada de horror, no describe horror, pero sí nos muestra este sentimiento que puede tener el ser humano ante el miedo. Entonces yo creo que versa más sobre el sentimiento del miedo ante un... ¿Cómo sería? Un impulso Ante una situación, ante una leyenda como la de las ánimas, que es algo como sobrenatural. Pero en sí no nos dice nada más que el final no. Y se dice que una mujer ronda la tumba de Alfonso. Pero en sí, si se dan cuenta, en todo el cuento versa sobre este personaje Alonso que quiere como sembrarle el miedo a Beatriz sobre el día de las ánimas y lo que va a ocurrir en la noche. Pero cual que le voltea la tortilla y le dice, ya pues vete por mi banda que se me olvidó. No. ¿Sí, no? Es que no, la banda era de Beatriz. Por eso dije Beatriz. Dijiste de Alonso. No. Bueno, Loca. te diré ok. Pensé que te referías a Alonso. Pues, a mí yo siento que la Beatriz se pasó de lanza, la neta. Porque Alonso le estaba diciendo que, o sea, que le daba miedo, no, que neta le daba miedo ir para allá. Y como ella se dio cuenta que él quería con ella, se aprovechó de eso. Y por eso le dijo que fuera. Pero realmente eso también dices, ¿para qué no? ¿Para qué va? ¿Para qué quiere su perra banda si ya la había dado por perdida? Entonces yo siento que la Beatriz fue mala onda. Y también por eso mismo le dio el remordimiento y se volvió loquita y se fue a Monte de las Ánimas a buscar a Alonso. Pero es que también fue una manera de deshacerse de él porque pues la estaba hostigando. Entonces ella yo creo que dijo, pues perdí la banda, tú ves si la vas a buscar, sería un bonito recuerdo de mi persona. Y él como andaba bien entrado dijo, jalo. Y jaló. Sí, pero entonces tú dices que lo hizo a propósito con ese afán de que algo le pasara. Sí. Yo digo que no. O sea, sí lo mandó nomás como para que escarmentara porque vio como el miedo que le producía a él la cuestión de las ánimas. Pero he dicho, sí, pues andas de cochino, vete por mi banda. Pero ella no creo que haya querido que se muriera o algo. Más bien quería que le pegaran un sustito, pero pues ella por eso se impactó, dice ahí que se puso pálida y no sé qué, cuando se enteró que se había muerto, porque ella no... Es que no midió las consecuencias. Ajá, no midió las consecuencias de lo que podría pasarle, y más con los
con los lobos que se lo comieron. Sí, Así a mí es. también, bueno, yo también puedo imaginar que sí lo hizo como de que a ver si es cierto que tan valientito ve por mi banda que se me quedó allá. Y no sé, sí puede ser que nunca se imaginó que sucediera algo como eso. Pero sí fue como para calarlo, para ver qué tan dispuesto estaba a hacer algo por ella. Y más que él tenía bastante miedo, o sea, él era supersticioso en ese aspecto, en la cuestión de que a lo mejor otro día hubiera sido normal, pero ¿por qué exactamente el Día de las Ánimas? Que era el día que más miedo le daba, también por lo que se contaba, por lo que se decía en su pueblo. Entonces, pues ella lo hizo también así como para ver si es cierto que muy. Y mira lo que le pasó al pobre chavo. Quedó. Pues eso, realmente no pasó nada sobrenatural más que lo que contaba Alonso. No vimos que le sucediera a ellos algo extraordinario. Sí pasó. ¿Mande? Sí pasó porque la ánima de Alonso le fue a llevar la banda a Beatriz. Al final. Uh-huh. Pues, o sea, pero al último, pero en casi toda la narración lo único que veíamos era Alonso queriendo espantarla. Pero si se dan cuenta, la quería asustar, le quería sembrar el miedo, pero realmente el que tenía más miedo era él. Como que quería desplazar ese miedo, no decir yo soy bien macho y hasta él mismo lo dijo, que, o sea, todo en lo que él estaba como en la cima era construido por sus antepasados, porque él realmente nunca había hecho nada, y hasta cuando se iba a ir por la banda dijo que ese mismo día él lo iba a probar, y pues resultó que no. Pero el que sí se moría de miedo era él. A lo mejor ella no sé si porque no creía o porque no vivía ahí, porque también ella acababa de llegar, pero sí, o sea, siento que el miedo más que nada fue de él, quiso probar su valentía y tal vez ni murió de algo sobrenatural, sino más bien de se lo comieron los lobos. De miedo, No, pues ajá. no fue sobrenatural, fueron los lobos. Bueno, sí, pero o sea, de que haya visto algo, porque ahí dice en la leyenda que salen los lobos y las ánimas y no sé cuando el reloj marca la Justo pensé eso. sale, chumbala. Pero nada más, y a lo mejor hasta lo de la banda lo imaginó ya Beatriz de tanto que le dijo Alonso, ajá, ya sí, ella lo empezó a imaginar. Ese es mi pensamiento. Porque aparte ella se quedó como nerviosa, ¿no? De que siempre sí se fue Alonso, porque ves que dijo que en la noche fue cuando le empezaban a pasar cosas turbias en su casa y sentía nerviosa. Sí. Como que la empezó, o sea, como que al final de cuentas sí le pasó su miedo, pues, porque también y empezó a sugestionarse. La evadió el miedo. Y al final, después de ver la banda ahí, fue ya cuando se puso loquita. Pues bueno, este fue el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos y quedarse hasta el final. Esperemos les haya gustado. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @cuentocuentospodcast. A mí me pueden encontrar como @witchmango. A mí como Mónica Iog. Soy un Cylon. También nos pueden mandar a nuestro correo electrónico los cuentos que les gustaría que leyéramos o que sean de su invención. Siempre y cuando no tengan derechos de autor, porque no queremos poemas, así estamos bien. Al correo cuentocuentospodcast@gmail.com. Gracias. Bye. Bye.